Nuestra historia se desarrolla en la campiña francesa, a mediados del siglo XVIII, una época de apariencias intocables, de matrimonios por conveniencia y de amores que debían esconderse entre cartas y silencios. Allí, en un castillo rodeado de sauces y jardines secretos, Elisa, una joven noble, es forzada a casarse con un hombre al que no ama. Pero su corazón ya pertenecía a otro. Luc, un jardinero sin título, pero con la única mirada que la hizo sentirse viva. Durante 20 años, Elisa le escribió cartas en secreto. Palabras que cruzaron muros, que sobrevivieron al miedo, al tiempo y al silencio. Ahora, el pasado regresa. Las cartas no solo guardan recuerdos, guardan una verdad que nunca fue dicha. Una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Puede el amor resistir cuando se le niega la libertad? ¿Puede una promesa escrita a escondidas cambiar el destino de dos almas marcadas por el deber? Acompáñame en esta historia real, profunda, llena de cartas no enviadas, encuentros postergados y un amor que nunca quiso morir. Cuéntame desde dónde la estás escuchando. Y dime, ¿tú también has amado en silencio? Francia, año 1760. El viento recorría los campos de lavanda como un suspiro antiguo, arrastrando el perfume del verano por entre las paredes de piedra del castillo de Val-Broil. Allí, en una colina apartada de la ciudad, vivía Elisa de Montreuil, hija única del conde de la región, educada entre piano, versos en latín y reglas de comportamiento que jamás encajaron con su espíritu. Elisa no era como las demás jóvenes de su círculo. Tenía una mirada que buscaba más allá de los bailes de salón y los maridos con títulos. Mientras sus compañeras soñaban con joyas y cenas en París, ella prefería escaparse al jardín al caer la tarde, cuando los rayos del sol pintaban las estatuas de musgo con tonos dorados, y los pensamientos podían volar sin vigilancia. Fue allí, en ese jardín, escondido tras los muros del invernadero, donde lo conoció a él. Luc Moreau, hijo de un maestro viticultor, era uno de los trabajadores encargados de cuidar el huerto y las flores ornamentales del castillo. Tenía manos curtidas, palabras justas y una sonrisa que no pedía permiso. Pero, sobre todo, tenía una forma de mirar a Elí que no conocía jerarquías. Para él, ella no era la señorita de Montreuil, era solo Elisa. Sus encuentros empezaron por accidente. Él recogía flores para el comedor, ella escapaba de las clases de protocolo. Una palabra llevó a otra, luego una tarde entera bajo el tilo, y después el corazón. Nadie en la casa podía imaginar que la hija del conde bajaba por las escaleras de servicio al anochecer para compartir lecturas con un jardinero. Nadie sabía que Luc, sin saber leer demasiado, escuchaba en silencio cuando ella le recitaba a Molière o Rousseau. Y nadie, ni siquiera ellos, supo cuándo comenzó el amor. Solo que, cuando la mano de Elisa rozó por primera vez la de Luc, el mundo pareció detenerse. Fueron meses robados al tiempo. Sus miradas se cruzaban durante el almuerzo familiar. Sus cartas se escondían entre hojas secas de libros. Sus besos sucedían bajo la luna, detrás del muro de hiedra donde la servidumbre no se atrevía a mirar. No era una historia permitida, pero era real. Y como toda historia real, no tardó en encontrarse con la realidad. Una noche de noviembre, el conde de Montreuil recibió una visita inesperada. El vizconde Etienne de Vauclair, 20 años mayor que Elisa, rico, viudo y sin herederos. Buscaba una esposa joven, noble, discreta. Y encontró en él el matrimonio perfecto para unir tierras, títulos y una apariencia de armonía. Cuando le informaron a Elisa del compromiso, no lloró, no gritó. Solo sintió cómo algo dentro de ella se rompía con la misma suavidad con la que se quiebra una hoja seca en otoño. Luc fue llamado al amanecer del día siguiente. No hubo despedidas dulces ni promesas. Solo una última mirada desde el ventanal de su habitación mientras lo veían alejarse por el camino de grava con la cabeza baja y las manos vacías.
Pasaron semanas sin noticias, luego meses. El castillo se llenó de preparativos para la boda. La madre de Elisa insistía en probarle coronas de flores. El padre hablaba con notarios. Nadie preguntó cómo se sentía ella. Nadie imaginó que cada noche, encerrada en su alcoba, tomaba papel y pluma para escribir. No cartas dirigidas a su futuro marido, sino a Luke. La primera fue corta, torpe. ¿Estás bien?, decía. ¿Te han hecho daño? ¿Aún piensas en mí? La segunda fue un poco más larga. Hoy me probé el vestido. Era blanco, pero yo no lo sentía así. La tercera, ya no supo parar. Las palabras fluían solas, como si el alma encontrara su único refugio en el papel. No sabía si él las leía, ni si aún vivía en el pueblo, pero las enviaba igual, siempre dobladas con cuidado, siempre con su inicial, siempre a través de una criada fiel que las dejaba escondidas en la capilla donde Luke solía pasar las tardes de descanso. La noche antes de la boda, Elisa escribió su carta más larga. No decía adiós, decía, te espero, aunque no pueda decírtelo en voz alta. La escondió entre las páginas de un libro de poesía. Le pidió a su doncella que la dejara allí, como siempre. Luego se sentó frente al espejo y lloró. No por lo que iba a perder, sino por lo que ya no le dejaban ser. El sol se alzó sobre los campos. Las campanas repicaron. Las rosas blancas adornaron la entrada del castillo. Elisa bajó por las escaleras con la cabeza alta y el corazón en silencio. Luke no apareció. Pero esa noche, cuando todos dormían, una carta llegó de vuelta. Un sobre desgastado, sin firma. Solo una frase escrita a mano. Sí, sigo pensando en ti. Los días siguientes a la boda fueron como una representación cuidadosamente ensayada. Elisa caminaba por los pasillos del castillo del vizconde de Montclar, como si no llevara cuerpo, solo una silueta con vestido de encaje y sonrisa prestada. La residencia era mucho más sobria que su hogar paterno, con paredes revestidas de madera oscura, tapices de casa y un aire frío que no venía del clima, sino del silencio. El vizconde Etienne no era cruel, era educado, meticuloso, un hombre de pocas palabras y muchas reglas. Nunca levantó la voz, nunca mostró pasión. Trataba a Elisa con respeto, pero sin ternura, como si fuera una pieza más del mobiliario que había adquirido con su matrimonio. Un símbolo de nobleza para sus tierras, una figura elegante para presentarla en cenas. Nada más. Ella aprendió rápido a ser invisible, a caminar sin hacer ruido, a sonreír sin mostrar los dientes, a no hablar de sus pensamientos. Pero cada noche, cuando el castillo dormía y la luz de la luna bañaba el escritorio de su habitación, Elisa volvía a ser ella misma y le escribía. No cartas de despedida, cartas de vida, cartas donde le contaba lo que no podía decir en voz alta. Hoy he paseado por el invernadero. No tiene tus plantas, pero el sol entra igual. He cerrado los ojos y he imaginado tus manos en la tierra, tu voz pronunciando mi nombre como si fuera un secreto. Luke nunca contestaba con frases largas. A veces solo una palabra, a veces solo un pétalo dentro del sobre, pero con eso bastaba. Así pasaron los años. Elisa cumplió 25, luego 27. Su rostro se volvió más maduro, sus gestos más comedidos, pero su alma seguía escribiendo con la misma tinta ardiente de cuando tenía 19. Las cartas eran su respiración secreta, su verdadera existencia. La doncella que había sido su cómplice en Valbrail, Madeleine, ahora era su sombra en el castillo de Montclar. Era ella quien salía cada jueves con algún pretexto hasta la capilla del viejo pueblo donde Luke trabajaba en la restauración del jardín. Era ella quien recogía las respuestas. Nadie sospechaba. Nadie tenía motivos para mirar debajo de las tablas del altar donde los sobres dormían en silencio. Una tarde, Elisa escribió una carta más larga que de costumbre. Contaba
cómo había soñado con Luke la noche anterior. Cómo, en el sueño, él la esperaba en un campo de trigo, con la camisa abierta, riendo como si el tiempo no existiera. Escribió: «Me niego a creer que este sea todo mi destino. Me niego a ser solo un apellido y una esposa muda. Aunque el mundo no lo vea, yo te amo como si aún pudiera elegirte». Guardó la carta, selló el sobre y lo entregó a Madeleine como siempre. Pero esa noche, algo cambió. El vizconde Etienne la observó durante la cena con más detenimiento de lo habitual. No dijo nada, pero sus ojos la siguieron mientras cortaba el pan. Al terminar la velada, pidió a los criados que se retiraran y se acercó a Elisa con una copa en la mano. «¿Sabes qué día es hoy, querida?», preguntó con su tono pausado, casi aburrido. «Jueves», respondió ella, sin levantar la mirada. Él asintió, sorbiendo el vino sin apuro. «Sí, jueves. Día de confesiones, ¿no es cierto?». No añadió nada más. Se dio la vuelta y subió a su estudio. Pero aquella noche, Elisa sintió un frío diferente. No era solo el invierno que llegaba, era la certeza de que algo había sido visto o sospechado. A la mañana siguiente, Madeleine no volvió del pueblo. Un criado anunció que había enfermado de forma repentina y había sido enviada a casa de sus padres. Nadie dio más detalles. Nadie respondió a las preguntas. Elisa comprendió en silencio lo que eso significaba. Durante semanas no escribió. No recibió cartas. El aire en el castillo se volvió más denso. Hasta que una madrugada encontró una nota anónima en su mesilla. «Tus palabras no se han perdido. Encuentra la forma». La escritura no era de Luke, pero sí de alguien que conocía el secreto. Así, con una determinación desesperada, Elisa buscó otra vía. Comenzó a esconder las cartas en el interior de los libros de la biblioteca del pueblo, donde sabía que Luke iba a estudiar botánica. Cambió el tono, menos romántico, más contenido, pero la esencia seguía ahí. En una de esas cartas escribió: «Si el mundo se empeña en separarnos, haré que mis palabras vivan por mí. No puedo tocarte, ni verte, pero sí puedo hablarte. Cada carta es una prueba de que el amor no muere, solo se esconde». Un mes después, en el mismo estante de la biblioteca, encontró una respuesta. Un sobre doblado, sin firma. Dentro, un dibujo de un campo en flor y una sola línea: «Aún espero en el mismo lugar». Elisa apretó la carta contra el pecho. No era solo una respuesta, era una promesa. La primavera llegó con el canto de los ruiseñores y el olor a tierra húmeda. En la campiña francesa, los árboles florecían con la serenidad de los ciclos eternos, pero en el interior del castillo de Beauclerc, el tiempo parecía más lento, casi suspendido en la rutina y el decoro. Elisa se sentía cada vez más ajena a su propia vida. Caminaba por los corredores como una sombra elegante, atendía las visitas con la sonrisa correcta y el tono apropiado, pero por dentro su mundo era otro, uno lleno de tinta, palabras susurradas en papel, recuerdos vivísimos y un nombre que no pronunciaba desde hacía años: Luke. Un día, mientras se peinaba frente al espejo, sintió un vértigo repentino. El estómago le dio un vuelco y el mundo se inclinó bajo sus pies. Al principio pensó que era el encierro, el peso de los silencios. Pero cuando los mareos se repitieron y el cansancio se volvió constante, pidió a la vieja cocinera que trajera a la curandera del pueblo. La mujer llegó con sus ojos hundidos y sus manos sabias. La examinó con paciencia, le tomó el pulso, la observó con detalle. Al cabo de unos minutos, levantó la mirada y le dijo sin rodeos: «¿Está usted encinta, señora?». Elisa parpadeó. No era la primera vez que el matrimonio se había consumado, aunque nunca con deseo. Etienne era metódico incluso en el lecho, frío como el mármol de las columnas.
No hablaban del tema, como no hablaban de casi nada. Dormían en camas separadas. La idea de un hijo siempre había sido una obligación tácita, una consecuencia deseada por la familia, no por el alma. Pero lo que vino después fue inesperado. El embarazo avanzó con normalidad. Nadie en el castillo hizo gran escándalo. Al fin y al cabo era lo que se esperaba. El vizconde se mostró correcto, como siempre, y ordenó que prepararan una habitación para el futuro heredero. Pero cuando el niño nació, todo cambió. Tenía los ojos de Luke. Era innegable, ese tono entre ámbar y miel, esa profundidad que parecía ver más allá. No había ni rastro de los rasgos fríos de Tien. El cabello oscuro, la expresión alerta, la piel clara, era como mirar una versión diminuta del único hombre que había amado. Elise no pudo contener las lágrimas al tenerlo en brazos. «Te llamas Gabriel», susurró, «porque has venido del cielo a recordarme que aún existe la verdad». Pero el vizconde también lo vio, y no era ciego. Durante semanas no dijo nada. Lo observaba en silencio, con una rigidez que Elisa conocía demasiado bien. Nunca lo acariciaba, nunca lo llamaba hijo, solo el niño. Hasta que una noche, al regresar del jardín tras una caminata solitaria, Elisa encontró su escritorio revuelto. La caja donde guardaba algunas cartas había sido abierta, y faltaban papeles. El corazón le dio un salto. Corrió hacia la chimenea y ahí lo vio. Las cenizas frescas. Había quemado algunas de sus cartas. Se arrodilló frente al fuego con rabia y angustia. No sabía cuáles, no sabía cuántas, pero el gesto era claro. El vizconde lo sabía todo. Esa noche no durmió. Esperó, sentada, con el niño dormido a su lado, hasta que el amanecer pintó las ventanas. No hubo escándalo, no hubo reproches. Elisa se preparó para lo peor, pero Etienne no bajó a desayunar. Un criado anunció que el vizconde había partido a París por asuntos urgentes y que no regresaría en varias semanas. Ella entendió. No quería verla, pero tampoco la enfrentaba. El silencio era su castigo y su escudo. Desde entonces, Elise se volvió más cuidadosa. Escribía menos, enviaba menos cartas, pero no dejó de hacerlo. Solo cambió el tono. Las escribió como si fueran pensamientos sin destinatario y empezó a esconderlas en lugares nuevos. Una en el doble fondo del joyero, otra detrás del retrato de su madre y muchas, muchas más en los libros de la biblioteca del pueblo. Sabía que Luke seguía yendo allí. Lo había visto de lejos una vez caminando por la plaza con una camisa blanca y un sombrero viejo. No se atrevió a acercarse, pero sus ojos la buscaron, y por un instante casi parecieron reconocerse. En una de esas cartas, Elisa escribió: «Gabriel tiene tu forma de fruncir el ceño cuando escucha algo que no entiende. A veces lo miro y siento que me mira desde ti. ¿Lo sabes? ¿Lo sospechas? ¿Te preguntarás algún día si ese niño fue más que una consecuencia?» Dobló la papel con cuidado. Lo escondió dentro de un ejemplar de Émile de Rousseau y lo dejó en la sección alta de la biblioteca, donde solo alguien que supiera buscar con el corazón lo encontraría. Una semana después, encontró una flor seca dentro del mismo libro y una nota muy breve. «Siempre lo supe. Solo necesitaba que tú lo dijeras». Elise sonrió por primera vez en meses. Gabriel creció con la dulzura de los niños criados con amor y con la seriedad de aquellos que intuyen que su hogar guarda secretos. Desde pequeño fue reservado, atento, curioso. Pasaba horas en el jardín, observando a los pájaros, dibujando plantas o escuchando historias de los criados. Pero su lugar favorito era la biblioteca. Allí, entre libros polvorientos y ventanas que dejaban entrar la luz del atardecer, pasaba las tardes en silencio, como si ya supiera que su madre también había encontrado allí refugio años atrás. Elisa lo observaba desde lejos, a veces desde una rendija de la puerta, a veces fingiendo leer. No se atrevía a decirle nada, pero cada gesto del niño le confirmaba lo que ya sabía.
Gabriel era el fruto de un amor prohibido, sí, pero también el recuerdo vivo de una pasión que nunca murió. El vizconde Etienne, por su parte, se había vuelto más distante aún. Desde aquel viaje a París, su presencia se hizo esporádica. Cuando regresaba, se encerraba en su estudio. Apenas hablaba. Solo una vez, en medio de una cena silenciosa, levantó la copa y dijo: «Nuestro hijo será un hombre sabio. Tiene algo especial». Elisa no respondió. Sabía que esa frase tenía un filo oculto. Y también sabía que Etienne, a su manera, se había rendido. Ya no intentaba controlarla. No la amaba. Solo compartían un techo y un apellido. Pero eso también era un tipo de libertad, una que ella estaba dispuesta a aprovechar. Con el paso de los años, las cartas a Luc se hicieron más espaciadas, no por falta de amor, sino porque el miedo había cambiado de forma. Ya no temía al castigo o a la vigilancia, temía al olvido. A que él, en algún rincón del mundo, hubiera rehecho su vida, a que el amor que habían compartido no bastara para sostener el recuerdo. Habían pasado más de 15 años desde su último encuentro en persona. 15 inviernos, 15 veranos, 15 otoños de hojas cayendo en los mismos jardines donde una vez se habían besado en secreto. Y sin embargo, Elisa no dejó de escribir. Algunas cartas eran solo líneas, otras páginas enteras. A veces eran poemas, otras solo pensamientos. Siempre firmadas con la misma inicial, siempre con la misma caligrafía, firme pero melancólica. Pero un día dejaron de llegar respuestas. Pasaron semanas, luego meses. Elisa volvió a esconder cartas en los libros de la biblioteca, en el altar de la capilla. Incluso una vez dejó una en el tronco hueco del viejo roble que aún seguía en pie tras el invernadero abandonado. Pero no volvió a recibir ninguna flor, ni nota, ni señal. Al principio pensó que algo había fallado, que algún criado nuevo había interceptado el mensaje, que la tormenta de primavera había destruido el papel, pero con el tiempo, una idea más dolorosa se instaló en su mente. Tal vez Luc había muerto. Ese pensamiento le pesó como una piedra en el pecho. Se negó a aceptarlo. Volvió a escribir, cada vez con más desesperación, sin respuesta. Empezó a releer las cartas que aún conservaba. Las escondidas, las arrugadas, las que había vuelto a escribir porque temía haberlas dicho mal. Y en una de esas noches, mientras releía una de las primeras, encontró algo que no recordaba haber escrito. Si alguna vez dejas de contestarme, sabré que algo te ha pasado. No te rendirías tú, y yo no sabría cómo seguir. Cerró los ojos y lloró en silencio. Durante meses no escribió. Guardó la pluma, ocultó el papel. Se dedicó por completo a Gabriel, que ya tenía 12 años y comenzaba a parecerse aún más a su verdadero padre. Empezó a salir al pueblo con más frecuencia, a visitar a los enfermos, a ofrecer limosnas. Incluso se integró en las tareas de beneficencia impulsadas por la iglesia. Intentaba llenar el vacío con actos buenos, pero el hueco seguía allí. Hasta que, una mañana gris, al abrir uno de los cajones del escritorio de Etienne, buscando sin pensar como quien remueve un pasado que ya no espera encontrar, encontró una carta, sin sello, sin remitente. La abrió temblando. Era de Luc, fechada más de un año atrás. No decía mucho, solo una frase. Solo te pido que no me olvides. Elise se desplomó sobre el escritorio. No era una despedida, era un susurro, un eco que le confirmaba que, pese al silencio, él aún pensaba en ella. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había más cartas? ¿Le había pasado algo? ¿Lo habían obligado a marcharse? ¿Estaba enfermo? Pasó toda la noche sentada, sin dormir, con la carta sobre el regazo. Al amanecer, tomó una decisión. Volvería a escribir, una vez más. Tomó papel nuevo,
Usó la pluma con el mango de madera. Encendió una vela, respiró hondo y escribió: Han pasado 20 años y te sigo amando como el primer día. Si estás en algún rincón del mundo, si aún respiras, si puedes leer estas palabras, búscame, porque yo no sé cómo encontrarte, pero sí cómo esperarte. Dobló la carta, y esta vez no la escondió en ningún libro. La envió con Gabriel. Gabriel aceptó llevar la carta sin hacer preguntas. La curiosidad vivía en sus ojos desde niño, pero había aprendido de su madre la elegancia del silencio. Sabía que esa carta no era la primera, y sospechaba que tampoco sería la última. Había visto a Elisa llorar en las noches sin motivo aparente, acariciar cartas antiguas como si fueran oraciones, y mirar por la ventana como quien espera a alguien que tal vez no volverá. Esa mañana tomó la carta y cabalgó hasta el pueblo con el corazón latiendo más rápido que de costumbre. Cuando llegó a la biblioteca, no entró de inmediato. Caminó por los pasillos de piedra del monasterio antiguo, recorrió los rincones donde jugaba de pequeño. Finalmente, dejó la carta entre las páginas de un libro de botánica marcado con una flor seca, y volvió a casa. Durante semanas no hubo respuesta. Elisa no insistió. Ya no escribía por necesidad, sino por fidelidad. Cada carta era un latido más, una forma de no rendirse, pero esta vez el silencio pesaba más que nunca. Hasta que una noticia llegó al castillo como un rayo silencioso. El vizconde Etienne había muerto. Fue repentino, un viaje a Marsella, una fiebre extraña, el cuerpo envuelto en lino, sin ceremonias. Los médicos lo llamaron colapso nervioso, otros susurraban palabras como agotamiento o melancolía sin nombre. Elisa no lloró, guardó el luto como mandaba la costumbre, pero sin lágrimas. El castillo quedó más silencioso que nunca, y por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió miedo, solo vacío. En los días posteriores a la muerte de Etienne, mientras los criados reorganizaban las habitaciones, uno de ellos encontró una caja de madera escondida bajo una tabla del suelo del estudio del vizconde. La entregaron a Elisa. Era una caja antigua, sin candado. Dentro descansaban todas las cartas que Elisa había escrito en los últimos años, jamás enviadas. Su caligrafía, su papel, su perfume, intactos. Elisa los tocó con manos temblorosas. Él las había guardado, todas. No las había destruido, no las había ignorado, las había leído y las había guardado en secreto. Durante años, mientras fingía frialdad, Etienne había vivido con esas palabras escondidas bajo sus pies. ¿Por qué no se las devolvió? ¿Fue castigo? ¿Celos? ¿Una forma retorcida de tenerla cerca? En el fondo, Elisa entendió. Etienne no fue un monstruo, sino un hombre roto. No supo amar, pero tampoco pudo dejar de escuchar. Las cartas eran su tortura, sí, pero también su única manera de acercarse a una mujer que nunca fue suya. Ella volvió a leerlas una por una. Revivió su propia historia a través de sus propias palabras. Lloró, se rió, se abrazó a sí misma y luego las volvió a guardar. Pero esta vez en su habitación, no en una tumba. Fue entonces cuando Gabriel, ya con 17 años y voz de hombre, entró sin tocar y le dijo: «Madre, hay algo que necesitas ver». Le entregó una carta. El sobre era distinto, sin marca, sin sello, pero dentro había algo que Elisa no esperaba. Una carta escrita por Luc. No era reciente, estaba fechada hacía unos meses. La letra era más insegura. Los trazos temblaban. Mi querida Elisa, he envejecido sin ti, pero con cada carta tuya aprendí a vivir. Tu hijo es tan noble como tú. Lo he seguido de lejos. Sé más de él de lo que imaginas. Nunca dejé de escribirte, pero alguien hizo que mis cartas no llegaran. Si estás leyendo esto, es porque el tiempo ya no me alcanza.
pero aún espero verte una vez más, al final del camino, junto al lago de los sauces. Elisa no respiró durante varios segundos. ¿Dónde la encontraste?, preguntó con voz quebrada. Estaba en la biblioteca, entre los libros. Me la dio un hombre anciano, con barba blanca. Me dijo, entrégasela a tu madre, dile que aún estoy allí. Y desapareció antes de que pudiera hacerle más preguntas. El corazón de Elisa se llenó de vértigo. No sabía si Luke estaba vivo. No sabía si aún respiraba. Pero sí sabía una cosa. Debía ir al lago. No esperó la mañana siguiente. Preparó una pequeña maleta, se despidió de Gabriel con un abrazo que temblaba y partió. El camino hacia el lago de los sauces era uno que conocía bien. Lo habían recorrido juntos tantas veces en su juventud que cada piedra, cada árbol, cada curva del sendero tenía una memoria, una voz, un beso escondido en el tiempo. Al llegar, el agua estaba quieta. Los sauces se mecían como si recordaran. Y allí, de pie, frente al lago, estaba él, Luke. Más viejo, más delgado, con el cabello casi blanco. Pero los ojos eran los mismos. Ella no dijo nada. Caminó hacia él. Él no se movió, solo la miraba, como si temiera que al hablar el sueño se rompiera. Cuando subieron frente a frente, Elisa alzó la mano, le tocó el rostro y dijo, «Nunca dejé de escribirte, nunca». Luke cerró los ojos y yo nunca dejé de esperarte. Elisa no sabía cuánto tiempo permanecieron allí, de pie, sin decir nada, frente al lago que los había visto crecer y separarse. El silencio entre ellos no era incómodo, era necesario. Cada hoja que caía de los sauces era como una carta no enviada. Cada movimiento del agua, un recuerdo que volvía sin permiso. Luke la miraba con una mezcla de asombro y ternura. No podía dejar de observarla. Su rostro estaba marcado por los años, pero no por el olvido. Seguía siendo la mujer que una vez le había leído poemas junto al jardín de Balbrel. Y también era otra, más fuerte, más profunda, con una tristeza elegante que solo da el amor cuando ha sobrevivido a todo. «Creí que no volvería a verte jamás», murmuró Luke, al fin, con una voz más áspera de lo que ella recordaba, pero igual de cálida. «Y yo creí que te habías ido para siempre, que te habías rendido». Luke sonrió, cansado. «No, solo me obligaron a callar. Hubo manos, ojos, que se encargaron de romper cada intento. Pero incluso en el silencio, seguí contigo. ¿Tú seguiste escribiendo?» Elisa abrió su bolso de viaje. Sacó un paquete de cartas, amarillentas por el tiempo, atadas con una cinta azul. Todas. Luke las tomó entre sus manos como si fueran frágiles pedazos de su propia alma. Las acarició sin abrirlas, como si supiera de memoria lo que había dentro. Luego levantó la mirada. «Tengo algo para ti también». La condujo por un sendero estrecho, bordeado de árboles viejos, hasta una pequeña casa de campo, oculta entre los arbustos. Era una construcción humilde, de piedra y madera, con un jardín descuidado y una verja oxidada. Allí había vivido Luke durante los últimos años, sencillamente, en soledad. Dentro, el aire olía a papel, tierra húmeda y lavanda seca. Sobre una mesa, cuidadosamente colocadas, había más de 50 cartas, algunas escritas, otras sin terminar. Muchas no estaban dirigidas a nadie, otras sí. Elisa se acercó y tomó una al azar. «Hoy ha llovido y pensé en ti. Sabrás tú también que en el fondo de este gris siempre estuvo nuestro cielo». «Las escribí», dijo Luke, «aunque no pudiera enviarlas. Cuando sentía que te perdía, necesitaba escribirte. Era la única forma de mantenerte viva».
Elisa se sentó. Comenzó a leer. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran tristes, eran nuevas, de las que limpian, de las que sanan. Luke se sentó a su lado. ¿Y Gabriel?, preguntó con voz baja. Elisa lo miró, sonrió. Es más tú que yo. Tiene tus gestos, tu mirada cuando algo le molesta. Y escribe. No lo sabe, pero escribe con la misma rabia dulce que tú tenías cuando hablabas de flores. Ya es casi un hombre. Luke asintió y por un momento pareció que se rompía. Apretó los labios, giró la cabeza hacia la ventana. No quería que ella viera como una lágrima, única y silenciosa, le cruzaba la mejilla. Lo seguí durante años, confesó. Desde lejos, lo vi crecer, supe que era mío sin que nadie lo dijera, pero no podía acercarme. No mientras Etienne estuviera vivo, no mientras tus cartas eran vigiladas. Elisa le tomó la mano. Ahora nada nos lo impide. Esa noche no hicieron grandes declaraciones. No se abrazaron como los jóvenes que una vez fueron. Se quedaron sentados, leyendo las cartas del otro, iluminados por la luz temblorosa de una vela. Y en ese acto, silencioso y absoluto, volvieron a amarse por primera vez, de verdad, sin miedo, sin prisas. Pasaron días en esa casa. Recorrieron viejos caminos, hablaron de años perdidos, de personas que ya no estaban, de lo que habría podido ser y de lo que aún podía ser. Luke mostró a Elisa un pequeño baúl donde había guardado los dibujos de Gabriel. Copias robadas de libros donde el niño escribía notas, trozos de papel recogidos del pueblo, hojas secas que el muchacho pegaba en sus cuadernos. Lo he conocido sin que él lo supiera, pero nunca imaginé que lo tendría tan cerca de mí sin poder decirle quién soy. Tal vez, dijo Elisa, ha llegado el momento de hacerlo. Luke la miró. En sus ojos no había miedo, solo una duda tímida. ¿Y si me odia? No puede odiar a quien lo ha amado en silencio toda la vida, dijo ella. Lo entenderá, es su derecho. Luke asintió, pero no dijo nada. Esa noche, antes de dormir, Elisa abrió una de sus últimas cartas y la leyó en voz alta. Si alguna vez el destino decide que podamos volver a mirarnos, prométeme que no hablaremos del tiempo perdido, solo del que aún nos queda. Luke la miró desde la otra silla, la vela entre ambos. Entonces, hablemos de mañana. Elisa cerró la carta. Sí, de mañana. El regreso de Elisa al castillo no fue una escena de escándalo, ni de juicios. Nadie se atrevió a cuestionar su viaje. El nombre del vizconde aún flotaba en el aire como una sombra lejana. Pero la viuda era ahora señora de sí misma, y los criados, con su discreta sabiduría, sabían cuándo no hacer preguntas. Gabriela esperaba en la biblioteca como siempre. Había estado leyendo, aunque no fingió cuando cerró el libro sin terminar la página. La miró a los ojos, con esa mezcla de afecto y sospecha que los hijos inteligentes usan con sus madres cuando ya no son niños. ¿Lo has visto?, preguntó sin rodeos. Elisa asintió. Sí. ¿Es él?, insistió Gabriel sin titubeo. Y entonces ella lo entendió. No era un secreto que había sido revelado. Era una verdad que él ya sabía. Sí, dijo ella. Luke es tu padre. No pareció enfadado, tampoco sorprendido. Solo se acercó a su madre, la abrazó con firmeza y susurró: «Lo supe el día que me dio esa carta. Tenía tus ojos cuando miraba». Semanas después, Luke se presentó en el castillo de Vauclair. No como jardinero, ni como amante clandestino, ni como sombra del pasado. Entró por la puerta principal, con ropa modesta pero digna,
con el rostro sereno, y pidió hablar con Gabriel. Elisa los observó desde la galería alta mientras caminaban por los jardines. No oyó sus palabras, no necesitaba hacerlo. Solo vio cómo, al final del paseo, el muchacho se giró y abrazó a su padre, sin ceremonia, sin reproches, solo con amor. Luke no volvió a vivir en su antigua casa. Alquiló una pequeña habitación cerca del castillo y poco a poco fue integrándose al pueblo. Nadie sabía exactamente qué era de él, pero todos notaban que caminaba distinto, como quien ya no carga con lo que no se dijo. Elisa y Luke se veían cada día, a veces para pasear, a veces para leer en silencio, a veces solo para mirarse y recordar que, por fin, ya no debían esconderse. Una tarde, Gabriel los reunió en la biblioteca. «Hay algo que quiero hacer», dijo. «Quiero que contéis vuestra historia». Luke lo miró con sorpresa. «¿Nuestra historia?» «Sí, no solo las cartas, vuestra historia completa, vuestra verdad, vuestro amor. Quiero que el mundo sepa que no todos los amores mueren por culpa del tiempo. Algunos sobreviven. Vosotros sois prueba de ello». Elisa se emocionó. «¿Y tú?» «Yo», dijo Gabriel con una sonrisa tranquila, «quiero escribir el final». Así, durante meses, los tres trabajaron juntos. Reunieron las cartas, las ordenaron por fechas, reconstruyeron lo perdido, escribieron los huecos con lo que la memoria aún retenía. Y cuando el libro estuvo listo, lo llamaron simplemente Cartas para cuando el amor no era libre. No buscaban fama, solo dejar constancia de que lo que vivieron fue real y de que a veces el destino no llega tarde, solo espera el momento exacto. El último capítulo lo escribió Elisa una noche de otoño, sentada junto al fuego, con Luke dormido a su lado y Gabriel leyendo en voz baja en la esquina del salón. Escribió: «Durante 20 años te escribí cartas para sobrevivir. Ahora escribo por el amor que ya no necesita escondites, por el que respira conmigo y por el que aún tiembla cuando te veo cerrar los ojos al dormir». Dobló la hoja, la colocó en un sobre sin fecha y lo guardó bajo la almohada de Luke. Al día siguiente caminaron juntos al borde del lago de los sauces, el lugar donde todo empezó, donde el silencio fue lenguaje, donde el amor nunca se rindió. Elisa y Luke se sentaron frente al agua. «¿Qué harás ahora?», le preguntó él. «Vivir», respondió ella. Por fin. Él tomó su mano, y allí, entre la brisa, el sonido del agua y las ramas que acariciaban el cielo, el amor de toda una vida, al fin tuvo paz. Y así termina esta historia. Una historia de cartas escritas en silencio, de años robados al destino y de un amor que, pese a todo, nunca dejó de latir. Porque a veces, el acto más valiente no es escapar ni luchar, sino seguir amando incluso cuando el mundo te obliga a olvidar. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en ese amor que no pudiste tener, en promesas que se rompieron o en cartas que nunca te atreviste a enviar, cuéntamelo en los comentarios. Tu voz nos ayuda a seguir creando historias que nacen desde el alma. Y dime, ¿tú habrías seguido escribiendo durante 20 años? ¿Crees que Luke merecía saber toda la verdad desde el principio? Y si has llegado hasta aquí, si te quedaste con nosotros hasta el último suspiro, escribe en los comentarios la palabra cartas. Así sabré que eres de los que sienten hasta el final, de los que aún creen en el poder de lo que no se dice, pero se siente. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir esta historia si alguna vez creíste en un amor que parecía imposible. Nos vemos muy pronto en otra historia que te hará sentir de verdad.